Yo saludo, obviamente, hasta ahora al señor alcalde de Manizales, el doctor José Octavio Cardona. Qué bueno tenerlo por aquí, alcalde. ¿Cómo le ha ido? Álvaro, muy buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo me ha ido? Bien, trabajando mucho. Me imagino, hablábamos aquí este micrófono y la verdad es que sabemos que todo inicio en una empresa, y mucho más en una empresa de este orden, que es una empresa pública, que es una empresa oficial, que es la empresa que debe responder pues, por el bienestar de los manizaleños y de la ciudadanía en general, pues me imagino que debe representar una serie de actividades muy complejas y permanentes. Pasó la feria y ya con gabinete completo, alcalde, y con todo, digamos, en firme, tomando, digamos, la ruta de lo que son los proyectos y las necesidades, atender tantas cosas que hay y que se requieren en la ciudad. ¿Qué ha sido lo más complejo hasta ahora? Álvaro, lo más complejo es tratar de mantener la dinámica que traía la administración, pero con muchos menos recursos. No resulta fácil mantener un rumbo cuando los recursos que tenemos hoy podríamos decir que son por lo menos el 10% menos. Mire, yo le doy un ejemplo, Álvaro. Recientemente dijimos, por ejemplo, que queríamos revisar el tema de la sobretasa bomberil. Cuando uno toca un tema de esos y la ciudadanía, sin conocer el fondo del asunto, empieza un poco a satanizar el proyecto, uno lo que dice como alcalde es, hombre, ojalá la gente entendiera que la UGR, la Unidad de Gestión del Riesgo, tuvo el año pasado 10.051 millones. Si tuvo 10.051 y le aplicamos el IPC, debió haber quedado este año, en el caso más simple, tuvo que haber pasado a 10.500, por decir cualquier cosa. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la UGR? 3.500 millones. O sea, le faltan 7.000 más los 700 del incremento. Y yo me pregunto, con la situación climática, los bomberos hoy están atendiendo más incendios forestales que incendios a residencias o a fábricas o almacenes. Pero no tenemos hoy, la verdad, Álvaro, no tenemos hoy capacidad de respuesta adecuada y tampoco tenemos los recursos. ¿Qué hace un gobierno cuando no tiene los recursos? Buscar las fuentes de financiación. La sobretasa bomberil es un impuesto que está creado desde siempre, no es nuevo. Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la base de cotización para poder resolver dos temas. Uno, la subestación de Maltería se debe mover de donde está. Es una orden judicial y se tiene que cumplir. Y dos, la presupuestada o proyectada subestación de Tres Puertas no puede quedarse ahí como un proyecto más, se tiene que cristalizar. Y tres, le quiero confesar que en las reuniones que tengo mañana en Bogotá, en el Ministerio del Medio Ambiente, busca que desde el Ministerio del Medio Ambiente, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y desde la Unidad Nacional de Bomberos, le asignen a Manizales 1 o 2 máquinas de bomberos, porque hoy no tenemos las que necesitamos. Y todo ello simplemente para decirle a Álvaro, lo más difícil que ha sido gobernar de buena manera, pero con menos recursos. Se dice, alcalde, que después del gusto viene el susto. En este caso, después de las fiestas vienen los dolores. Hay que decirlo, digamos que en general la ciudad pasó muy bien, excelente lo que se demostró, digamos, durante esa semana de feria, no solo en el departamento, sino para el país y el mundo. Pero ya viene uno a aterrizar definitivamente después de eso. Además, a usted le correspondió no solamente presidir, digamos, los actos de la feria, sino comenzar a darle camino y orden a todo lo que era la administración. En ese sentido, diría uno que con toda esta situación, usted lo ha dicho ahora por lo del fenómeno del Niño, más los impactos que trae ahora el alza del dólar y aparte de eso, la escasez en muchos de los productos de la canasta familiar, que vemos que unos están por las nubes, otros ni se consiguen, lo que vemos que definitivamente es que este va a ser quizás un año muy difícil. Recientemente el director nacional de la Federación Colombiana de Departamentos, el exministro Amílcar Acosta, dijo una frase que tal vez el país aún no la ha digerido. Dijo, acaba de terminar la época de las vacas gordas y entran los gobiernos de las vacas flacas. Eso lo que él quiso decir fue que la economía del país está absolutamente resentida. Álvaro, barril de petróleo, hoy a 28.50, 28.50, hizo que la economía del país se desplomara. Y ese desplome de la economía del país no se puede entender para Bogotá, porque finalmente la plata de las regalías y la plata de los recursos del Sistema General de Participaciones afectan positiva o negativamente los recursos de los municipios y de las regiones. Hoy la situación fiscal es cada día más difícil. La venta de Isagen, y no voy a entrar en la discusión de la venta de Isagen, voy a decir es
El gobierno necesitaba recursos y encontró que la única fuente que tenía cercana era vendiendo empresas. ¿Y yo por qué hago el comentario? Porque ni de lejos a Manizales, a Caldas o a cualquier otra ciudad del país le van a llegar en este periodo fiscal los recursos que llegaban hasta hace unos meses inclusive. Eso para decir que nos toca a los gobernantes que recién llegamos tener muchas decisiones. Una, adoptar políticas de racionalización del gasto. 2, ajustar las nóminas. 3, fusionar entidades. Y 4, entender que nos toca buscar nuevas fuentes de financiación si queremos cumplir con lo que está en el programa de gobierno. A propósito de esa referencia, ¿ya está mirando de pronto qué entidades poder fusionar, cómo venir a hacer ese ajuste, digamos, interno que se requiere? Álvaro, ya tuvimos una reunión con el viceministro de Salud para el tema de Asbasalud y el hospital geriátrico. Mire, yo le hago un anuncio. El hospital geriátrico, por citar solo un ejemplo, venía atendiendo adultos mayores a 987.000 pesos, cuando en los demás hogares de paso de la ciudad valía 420.000. Pues ya el hospital geriátrico nos dijo que no estaba dispuesto a atenderlos al mismo precio que los demás. Nos toca tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ubicar estos adultos mayores en otros hogares. ¿Y eso qué significa? Que el hospital geriátrico se quede sin recursos. Pero no podemos pagar a 987.000. Primero, porque no tenemos los recursos. Segundo, porque nos está bajando la estampilla por adulto mayor. Tercero, porque la actividad está desfinanciada, porque en la Secretaría de Desarrollo Social no quedaron recursos suficientes. Y cuarto, eso me da más razones para entender que no podemos mantener a Asbasalud por un lado y al geriátrico por el otro cuando los dos son ineficientes fiscales. Se lo digo, el hospital geriátrico hoy vive literalmente en gran medida del hogar día o hogar de paso y de los adultos mayores que allí pernoctan. Pero Asbasalud cerró el año con cerca de 4.000 millones de déficit. Si Asbasalud tiene un déficit tan alto y si el geriátrico no es capaz de generar los recursos que necesita para sobrevivir, la única solución es tratar de unir ese primero y ese segundo nivel con una sola administración. Por ejemplo, llevando la parte administrativa de Asbasalud para el geriátrico y tratando de ubicar allí la parte clínica. Porque hoy, si no se fusionan esas dos entidades, yo le quiero contar, creo que no somos capaces. Y como ese caso puntual, ya estamos empezando a revisar varios temas en la administración municipal, porque hoy no somos capaces de tener la sobrevivencia de todos los programas. 1:30 minutos, Juan Alberto, ya continuaremos con el alcalde, ahora en nuestro segundo segmento ya final, hablando de tantos asuntos que son de interés para ustedes y para todos nosotros, lo que se viene, que obviamente es complejo y duro, y habrá que entender también muchas de las decisiones, lo que tiene que ver con proyectos de acuerdo que ya está esperando el Consejo y que ya anunció el alcalde que va a presentar también algunos, y atender otra serie de necesidades puntuales y urgentes que tiene la ciudad. Sí, Juan Alberto, en efecto, es interesante, es importante además que ya retomen sus actividades normales después de sortear algunas dificultades de orden, hay que decirlo, de orden técnico y también contractual. Alcalde, a propósito, celebrar naturalmente esto que le venían pidiendo los nadadores, usted tuvo la semana pasada una reunión con ellos, con los padres de familia. ¿Cuál fue el acuerdo finalmente al que se llegó? El acuerdo era que, como siempre se había considerado, se les respetaba el derecho a usar y gozar la piscina olímpica, y así está ocurriendo. De hecho, les dijimos a los clubes y a los padres que si ellos querían operar la piscina no tenemos ningún problema en suscribir ya con ellos el comodato, pero sí había un requerimiento de la administración, Álvaro. La Liga de Natación viene operando la piscina desde hace varios años, cobran las entradas, prestan servicios, alquilan espacios y nosotros tenemos que pagar el gas y el agua, y ese costo es del orden de 100 millones anuales. Nosotros, ¿qué les dijimos? Entonces vengan, nosotros lo operamos para tener los recursos para pagar el agua y para pagar el gas, porque es que nuestra discusión no es dejarles el espacio a ellos, el espacio es para los nadadores, es para la liga, es para los clubes, pero no puede ser que la administración, además de entregar el espacio, además de hacer todas las actividades administrativas conexas, tenga que encimar los recursos. Por eso lo estamos operando nosotros, para ver si por vía de prestación de servicios logramos pagar el gas y el agua, que en este caso, como le digo, supera los 100 millones de pesos. Eso va a pasar quizás también con otras ligas, y particularmente un tema que también queríamos conocer al respecto, alcalde. ¿Cómo se va a manejar? Creo que ya se hizo el anuncio la semana pasada, incluso lo informamos aquí en Noticias LPTV, no va a haber
apoyo económico para equipo, digamos, profesional de baloncesto, y también algo que se estaba haciendo inversión en materia de deportes como en ciclismo, equipos profesionales de ciclismo. No, la voluntad, Álvaro, sí es apoyarlos, pero hay que ajustar las cifras. Y lo planteo de esta manera. Los amigos del baloncesto reclaman con todo el derecho que se les asignen las mismas partidas, que son del orden de 700 millones. Y entonces vienen los amigos de las demás disciplinas y dicen, venga, ¿y por qué para baloncesto hay y para nosotros no? Le pongo un ejemplo simple. Fútbol de salón dice, nosotros hemos traído más títulos que baloncesto de lejos, y a nosotros nos apoyan con 30 millones de pesos y ellos les dan 700. Y a mí me parece que es un tema que hay que revisarlo desde la equidad. Tenemos toda la disposición de sentarnos con la liga para que la liga determine si tiene la disposición de dirigir el equipo, y con todo el gusto nosotros haríamos el apoyo económico. Pero es que hoy, con la carencia de recursos que tenemos, la liga, la Secretaría del Deporte, por ejemplo, resultó afectada en asignación presupuestal en más de 2.000 millones de pesos. Es que aquí el problema es que el presupuesto del municipio pasó de tener en secretarías 362.000 millones a tener 331.000. Nos faltan 30.000 millones, pero con dos agravantes, Álvaro. El primero es que sobre los 362.000 debió haber crecido en un 7% el presupuesto para pasar a 380.000. Nos faltan 50.000 millones. Y cuando nos faltan 50.000 millones no podemos entonces mantener las cosas en el estado en que venían. Hoy no tenemos los 700 millones del baloncesto. Pero, por ejemplo, las niñas de patinaje nos reclaman que cuando les vamos a hacer la obra del patinódromo reglamentario, para lo cual han considerado, y hay estudios en el sector de la cancha de la Universidad de Caldas, que de hecho el anterior alcalde les deja una partida inicial de 700 millones para una obra del orden de 1.400, y yo siento que tienen derecho a reclamarlo. Pero ya nos buscaron los del Estuni y nos dijeron, venga, nosotros tenemos derecho a tener un espacio, ayúdennos. Pero ya nos buscaron